Frankenstein es la más reciente película de ciencia ficción gótica, basada en la legendaria novela homónima de Mary Shelley, publicada en 1818. En esta nueva adaptación, Guillermo del Toro nos presenta su visión del clásico monstruo, con un elenco de lujo encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth. Y sí, Frankenstein es una de esas películas que despierta amores y odios. Algunos la van a considerar una obra visualmente majestuosa, mientras que otros la verán como un experimento irregular. Pero al final, todo dependerá de los ojos con los que se mire. Lo importante es que cada espectador la vea, la sienta y saque sus propias conclusiones. Dirigida por nada más y nada menos que Guillermo del Toro, esta cinta representa una de las adaptaciones más personales del director. No es secreto que del Toro ha expresado en múltiples ocasiones su enorme aprecio por el personaje de la criatura, y aquí logra impregnar esa admiración en cada plano, en cada sombra y en cada respiración del monstruo. La historia nos presenta a Víctor Frankenstein, un científico brillante y obsesivo, que en su ambición por desafiar a la muerte consigue lo impensable: dar vida a una criatura humanoide creada a partir de partes de cadáveres. Pero pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que su creación carece de inteligencia y la rechaza. Dolida y abandonada, la criatura se rebela contra su creador. Lo interesante de esta versión es su estructura narrativa. La historia se cuenta en dos partes, la primera desde la perspectiva de Víctor y la segunda desde la criatura, mostrándonos así las dos caras de una misma moneda, dos almas rotas unidas por la obsesión y la tragedia. A nivel técnico, la película es una auténtica joya. La fotografía, la ambientación, la atmósfera gótica, el maquillaje, el vestuario, la paleta de colores y la iluminación se combinan para construir un universo visualmente hipnótico, genuino y fantástico. Todo el apartado visual refuerza la narrativa, generando una experiencia sensorial envolvente que se complementa con una banda sonora igual de inmersiva y emocional. Cada plano parece sacado de una pintura. Los contrastes entre luz y sombra, los tonos fríos que simbolizan la muerte y los cálidos que representan la humanidad perdida. Del Toro logra que la estética no sea solo un acompañamiento, sino un personaje más dentro de la historia. En cuanto a las actuaciones, Jacob Elordi se roba gran parte del protagonismo interpretando al monstruo de Frankenstein. Su presencia en pantalla es imponente, pero al mismo tiempo profundamente humana. Logra transmitir con maestría sentimientos de inocencia, desesperanza, abandono y melancolía. Su diseño recuerda un poco a las figuras enigmáticas de Prometheus, con esa mezcla de poder y fragilidad. Personalmente me encanta su imponencia y las expresiones que logra proyectar, aunque debo decir que me hubiera gustado ver un diseño más único y complejo, algo más cercano a la autenticidad visual de otras criaturas creadas por Del Toro. Aún así, su interpretación es una de las más memorables. Por otro lado, Oscar Isaac brilla como Víctor Frankenstein, aportando matices, intensidad y una complejidad moral que lo vuelve un personaje fascinante. Mientras tanto, Mia Goth interpreta a Elizabeth y a la baronesa Claire Frankenstein, entregando calidez, empatía y serenidad, sirviendo como el corazón emocional de la historia. Una de las cosas que más me gustan de esta película es que no hay personajes buenos ni malos. Todos son seres atrapados en sus propias contradicciones, moldeados por su humanidad y deshumanidad. Desde la perspectiva de Víctor, sus acciones nacen de una necesidad de superación, de validación, de sentirse un dios capaz de controlar la vida. Su ego y su ambición lo empujan a romper cualquier principio ético, sin dimensionar las consecuencias de sus actos. Esa ceguera moral lo consume, llevándolo a mentir, a engañar y a huir de su propia creación. Se obsesiona tanto con lo que puede crear que nunca se pregunta si debería hacerlo. Por otro lado, la criatura es la viva representación del sufrimiento existencial. Es víctima de las circunstancias, incomprendida, marginada, olvidada y condenada a una eternidad que nunca pidió. A lo largo de la película debe aprender a aceptar su existencia y enfrentarse al peso de ser algo que no debió existir. El guión está muy bien estructurado, no se trata de una historia con diálogos complejos, pero cada palabra está bien medida y cargada de intención. El ritmo puede sentirse pausado y contemplativo, algo que para algunos espectadores puede ser un punto positivo, mientras que para otros puede volverse pesado. Pero al final, todo depende de la conexión emocional que logres tener con la historia. En algunos momentos, los efectos CGI se sienten algo desprolijos, y hay ciertas escenas que son bastante explícitas,
aunque considero que están manejadas con el cuidado y la sutileza suficiente para generar el impacto justo. Nada se siente gratuito, todo tiene un propósito narrativo. Quizá una de las mayores dificultades de esta producción es que parte de un personaje que ya forma parte del imaginario colectivo. Todos de una forma u otra sabemos quién es Frankenstein, incluso sin haber leído la novela o visto adaptaciones previas. Por eso, para algunos, la historia puede sentirse predecible. Aún así, puedo decir que disfruté mucho Frankenstein. Su puesta en escena, sus personajes y motivaciones me atraparon de principio a fin. No es una película perfecta, ¿tiene detalles mejorables? Sí, pero es una obra sólida, visualmente poderosa y emocionalmente intensa. Puede ser predecible, pero también profundamente cautivadora. Por todo esto, yo le doy una calificación de 7 sobre 10. Recuerda que Frankenstein ya está disponible en Netflix, así que te invito a verla y a contarme en los comentarios qué te pareció. Bueno, cinéfilos y cinéfilas, hasta aquí mi reseña y opinión de Frankenstein. Gracias por llegar hasta el final. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, compartirlo y suscribirse al canal, porque su apoyo es vital para que esta comunidad cinéfila siga creciendo. No siendo más, nos vemos y hasta la próxima. Chao.